Muy buenas tardes, estamos aquí con Edilberto. El motivo de este video es para poder compartir un poco de la palabra de Dios. Hoy traemos como tema Dios tiene el control. Primero que nada queremos decirles que en el mundo hay caos, hay un caos completo. Tengo aquí a Edilberto, no sé si quiere decir unas palabras, Edilberto. Bueno, gracias a Dios estamos aquí con usted en esta tarde. Le damos la gloria y la honra a Dios por ese privilegio de poder compartir la palabra de Dios, que es algo maravilloso, que nosotros aún en estos tiempos tenemos que estar preparados. La palabra nos llama a que estemos preparados, porque estos tiempos que estamos viviendo solo son rumores, nada más para poder poner al mundo en caos, pero realmente quien tiene el control de todo es Dios. Él es el único en quien podemos nosotros confiar en medio de las dificultades que se presentan. La gente corre y corre, pero realmente no corre a los pies de Cristo. Corren a los Walmart a ver si se acabó la comida, corren a los... porque se preocupan por tener la refrigeradora llena, pero no su corazón lleno de la palabra de Dios. Y es muy importante que nos vayamos a la palabra y confiemos que Dios tiene el control de todo. Amén. Bueno, como versículo principal, Éxodo 23:25. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo vamos a leer confiados de que esta palabra es para nosotros. Lo vamos a leer así. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Quiero comenzar diciéndoles de que muchas veces nosotros creemos que tenemos la cobertura de Dios, pero este versículo me da a entender de que para tener la cobertura de Dios, Dios nos pide requisitos. Amén. Y esos requisitos dependen de nosotros. No solo basta con decir Dios cuídame, como dice la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, ese es mi hijo. No todo el que me dice Señor, Señor, es mi siervo. Aquel que le dice Señor, Señor es el que hace la voluntad. Recuerdo otra parte de la Biblia donde dice, Pedro, ¿me amas? Y después contesta, si me amas, guarda mis mandamientos, también le decía. Y comienza diciendo el texto de Éxodo 23:25, mas Jehová vuestro Dios serviréis. O sea, comienza a decir serviréis. Y después de serviréis dice, y bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Eso significa que para que Dios quite toda enfermedad en medio de ti, tienes que servirle primero. Pero una cosa te digo, si tú no le estás sirviendo, todavía hay esperanza. Porque la palabra de Dios también dice que mientras hay vida, hay esperanza. Y en este momento yo te insto de que si no estás bien con Dios, le busques a Dios. Y no por temor, porque a mí no me gusta predicar un evangelio de temor, sino un evangelio de amor, porque Dios murió por ti, dio su vida por ti. Él dio su vida en la cruz por tu vida. Y no porque en el mundo hay caos, y ahorita se está viendo mucha gente que andan por todos lados, la comida a veces se está escaseando, la gente escucha una cosa en las noticias, pero realmente no nos dejemos amedrentar por lo que dicen las noticias, porque los que confiamos en Dios no dependemos de lo que dicen las noticias, no dependemos de lo que dice el mundo, porque hay una palabra que dice que en el mundo estamos, mas no somos del mundo. Nuestro mundo no es terrenal, nuestro mundo es con Jesús, y nosotros no dependemos de lo que hay allá afuera, nosotros dependemos completamente de Dios. Y Él ha dicho en su palabra que si aún viste los lirios del campo con tanta hermosura, no nos va a dejar a nosotros sin alimento, sin comer. Hasta el momento a mí nunca me ha faltado, aunque he pasado momentos difíciles, en ningún momento me ha faltado el alimento en mi mesa, en mi casa. Debemos de confiar en lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que Wilkin comentaba a través de la palabra son cosas reales que nosotros tenemos que hacer caso a la palabra de Dios, pero muchos de nosotros muchas veces no atendemos al llamado de Dios. Y lo que dice la palabra, lo que Wilkin estaba leyendo en el versículo capítulo 23, verso 25, dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Es a Él a quien debemos de servir nosotros. Hoy nosotros estamos escuchando cosas que realmente nosotros nos hace desatendernos realmente del propósito de Dios. Y ese es el trabajo del enemigo. Tratar de sembrar caos, tratar de sembrar terror,
para que la gente se desenfoque directamente del propósito verdadero de Dios para la humanidad. Yo confío que Dios tiene el propósito de todo. Dios tiene el cuidado de sus hijos y del mundo y aún de aquellos que todavía no conocen de Cristo. Pero realmente mucha gente está desenfocada realmente del verdadero propósito de Dios. Y el enemigo lo que quiere es que nosotros nos desenfoquemos del propósito de servir a Dios, porque dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Y dice, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. O sea, una de las cosas que la palabra nos llama es que nosotros, si servimos a Dios, Él va a bendecir nuestra familia, va a bendecir la comida, va a bendecir la nación. El problema es que la gente no se enfoca realmente en lo que debería de enfocarse. Cuando suceden estas cosas, cuando en el pueblo de Nínive, cuando Jonás, Dios iba a mandar ahí destrucción realmente para aquel pueblo, para aquella ciudad. Pero hubo gente que fueron claves en ese momento y llamaron en ese momento a un encuentro con Dios, a humillarse delante de Dios. Todo pasa por humillarse, y el humillarse es servir a Dios, y Dios nos llama a que nos humillemos delante de Él. Hay naciones como El Salvador, donde el presidente del Salvador llamó a un ayuno y a oración a la nación. Y esto es muy importante porque el enemigo lo que quiere quiere destrucción a través de la mente de las personas y que la gente se vuelva un caos en el mundo entero. Pero realmente quien tiene el control de todo es Dios, siempre y cuando nosotros vengamos de rodillas delante de Él y nos humillemos delante de su presencia. Ojo, hay algo que Dios pide que nosotros tengamos en cuenta, porque muchos queremos que la enfermedad, o queremos que las plagas, o queremos que el mundo cambie, pero realmente nosotros nos estamos desatendiendo de la palabra de Dios. Dios nos pide a nosotros que tengamos, como decía Wilkin, requisitos, porque realmente cuando nosotros esperamos algo de Dios, pero es también que nosotros tenemos que darle a Dios. Uno de los requisitos que encontramos en la palabra de Dios, yéndonos más atrás, en el capítulo 23, verso 20, dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti, dice, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Mire cómo dice la palabra de Dios en este versículo, y que sigue diciendo, guárdate, dice, delante de Él. Una de las cosas que pide Dios primero es guardarse delante de Él. Dios nos llama a la reflexión y realmente Él lo que quiere es que nosotros vengamos delante de su presencia. Y Dios nos dice un primer requisito que es guardarnos delante de Él. Y el segundo requisito que Dios pone es oye su voz. ¿Cuántos de nosotros a veces hacemos caso omiso a la voz de Dios? Y Dios nos está llamando que debemos de tener que Él tiene el control de todo, de las naciones. Pero realmente nosotros escuchamos otras cosas que nos hacen desenfocarnos y no estamos escuchando la voz de Dios. Y Dios quiere que escuchemos su voz. Y el tercer requisito dice, no seas rebeldes. Óigame bien, dice, no seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión. Las naciones, más que humillarse delante de Dios, están en otro tipo de cosas que realmente no, eso se llama rebelión al propósito de Dios. En estos tiempos, Dios lo que está haciendo es queriendo que las naciones se vuelvan a Él a través de estas cosas que están sucediendo.
pero la gente lo que hace es correr de un lado para otro y olvidarse realmente de Dios. Dejamos a Mientras Edilberto hablaba, me venía a la mente el versículo que habla, donde se los voy a leer, 2 de Crónicas 7:14, dice: si se humillare mi pueblo, amén, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus males caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo quiero decirles algo, este texto yo antes lo había mal interpretado, hace poco lo leí y le entendí. Muchas veces queremos que todo el mundo se humille delante de Dios, pero Dios no está pidiendo que todo el mundo se humille. Dios está diciendo: si se humillare mi pueblo. Está hablando de los que conocen de Dios, los que en algún momento conocieron de Él y se han apartado de Él y que están necesitados de Él. Esas personas es que Dios quiere que se humillen. Nosotros nos debemos de humillar porque somos el pueblo de Dios. Dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. No espere que en otros países, en otras personas donde no invocan el Señor se humillen, porque ahí está diciendo claramente que es el pueblo de Él quien se tiene que humillar, sobre el cual es invocado el nombre. El nombre del Señor es invocado en las iglesias, en nuestros hogares, en todos lados donde andamos nosotros debe de ser invocado el nombre del Señor, y es nosotros quien debemos de humillarnos. Yo en lo personal ayer leí una historia que me hizo encajar completamente con lo que estamos hablando, y era la historia de David. La historia de David, cuando David comenzó a levantar un censo. Y hubo uno de los generales de David que no le dijo que iba a ser malo delante de Dios, y a David no le importó. No estoy juzgando a David, porque David era un hombre conforme al corazón del Señor, pero también tenía errores, se equivocaba. Y dice la palabra de Dios que mientras levantó el censo, después que terminó el censo y contó cuántas personas tenía, de ahí Dios envió una peste sobre el pueblo de Israel, la cual mató 70,000 hombres. 70,000 personas mató esa peste. Y David no se daba cuenta de la magnitud de haber levantado ese censo. ¿Sabes por qué? Porque yo lo veo de esta manera: cuando él levanta ese censo es para ver cuántas personas tiene y saber con cuántas personas tiene para pelear a la guerra. Pero ¿en qué falló David? En que no confió completamente de Dios, de que sin importar cuántas personas hubieran en Israel, Dios peleaba por él y ninguna batalla iba a perder si Dios iba delante de él. Como decía la palabra que leyó Edilberto, que el ángel de Jehová va delante de ti, y si el ángel de Jehová va delante de ti, no perderás ninguna batalla. Mira, yo no digo que no pueda ser infectado de este virus, pero Dios tiene el control. Dios tiene el control de todo. Aunque así fuera y fueres infectado, Dios tiene el control para sanarte, porque Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y Él pagó por nosotros, Él pagó el precio. Pues lo que te quiero terminar contando la historia, después que murieron 70,000 personas en el pueblo de Israel por haber levantado ese censo, porque David no había confiado en Dios. Después de eso vino David y se arrepintió delante de Dios. De eso mismo estamos hablando: si se humillare mi pueblo. Y le dijo Dios: ellos no hicieron nada, yo soy el culpable, caiga sobre mí y sobre mi familia mi culpa. Ahí hubo un arrepentimiento de parte de Dios. Y dice que David miró donde estaba el ángel de Jehová con la espada en las manos, listo para destruir al pueblo de Israel. Pero como cuando él comenzó y se arrepintió junto con los ancianos, hicieron oración, cuando pasó eso, Dios sintió remordimiento, a lo que estaban haciendo, y David se arrepintió. Entonces Dios cambió el castigo y ya no fue castigado el pueblo de Israel. Wilkin está diciendo sobre Crónicas 7:14, dice: si se humillare mi pueblo. Y Dios llama a que nosotros nos humillemos delante de Él. Mucha gente está haciendo rebelde a la palabra en estos tiempos y no quieren hacer caso al llamado de Dios. Dios nos llama a que nos humillemos a nosotros. Realmente creo que cuando venimos delante de la presencia de Dios y buscamos a Dios de corazón, venimos humillados delante de Él, reconociendo que Él tiene el poder y tiene la autoridad sobre nosotros y tiene la autoridad sobre las naciones. Es en ese momento donde nosotros podemos tocar el corazón de Dios. Amén. Es en ese momento donde nosotros podemos hacer que las cosas cambien, porque la Biblia dice que Él no tiene sombra de variación. O sea, Él no cambia ni tiene sombra de variación, pero Él no cambia en su manera de ser, porque Él, aún en estos tiempos,
Mucha gente puede decir que Dios es cambiante, pero Dios no cambia. Lo que están cambiando son las cosas. Y Dios puede cambiar, sí, nosotros. Y Dios puede hacer las cosas que si Él ya tiene determinado algo para tu vida. Oye lo que te digo, si tiene algo determinado para tu vida, si tú todavía no conoces de Cristo, te has apartado de los caminos del Señor, y que en el ámbito espiritual haya algo determinado para tu vida, pero si tú te humillas delante de Él, si tú vienes delante de la presencia de Dios, si tú vienes y te derramas delante de Él, te echas en sus brazos, tú crees que las cosas no pueden cambiar delante de Dios, porque esa oración y esa humillación, ese doblegar de rodillas puede subir a la presencia de Dios, y Él puede hacer que las cosas cambien, como lo hizo. Como dice en su palabra, si se humillare mi pueblo, dice que Él promete sanar la tierra. Él promete. No sé si quiere que le lea Éxodo 15:26, que va conforme a lo que usted hablando. Ahí disculpe, y dice: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, amén, y dieres oído a sus mandamientos, amén, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envíe a los egipcios, aleluya, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Sí, recordemos cuando Dios mandó la plaga de la muerte de los primogénitos, y Dios le dio una orden a Moisés y le dijo: enciérrense en sus casas. Y pasó la muerte por allá, aunque en las puertas había una señal. Pero hay algo poderoso ahí en esa palabra donde Dios le dice a Moisés, y le dice: y yo haré diferencia entre el egipcio y amén, el israelita. Dios hará diferencia, mi querido hermano, entre el que no conoce a Cristo y el que sí conoce a Cristo. Con esto no te digo que no te puede pegar la enfermedad esa que anda, el coronavirus. Pero yo te digo algo, Dios tiene cuidado de todo. Él tiene control de todo, siempre y cuando nosotros vengamos delante de Él y lo derramemos delante de su presencia. Cuando la palabra dice: si se humillare mi pueblo, Dios nos está llamando que nos humillemos. Porque nosotros hemos sido rebeldes, el mundo ha sido rebelde desde los tiempos de cuando Dios estaba sacando al pueblo de Israel de Egipto. La gente se volvió rebelde, porque Dios siempre lo que ha querido es hacer el bien a la humanidad. Pero muchos de nosotros, cuando recibimos un bien de Dios, le pagamos con un mal. El pueblo de Israel en ese entonces se quería regresar y volver al lugar donde estaban, porque se les olvidaba el favor de Dios. Yo te digo en esta tarde, Dios lo que nos llama es a que nos humillemos delante de su presencia. Y todo pasa por la humillación delante de Dios. Si quieres que las cosas cambien, si quieres que tu familia cambie, si quieres que tu país cambie, si quieres que las cosas cambien realmente, tienes que humillarte delante de la presencia de Dios. Y Dios tomará el control de todo. Hay cosas, según lo que dice Dilberto, hay muchas veces queremos ver cosas diferentes en nuestras vidas, pero para poder ver cosas diferentes en nuestras vidas tenemos que comenzar a hacer cosas diferentes en nosotros. No esperemos que nuestra vida nos cambie haciendo lo mismo todo el tiempo, porque no vamos a pasar de lo mismo. Yo le hablaba con una hermana mía y le decía: he llegado a entender que Dios tiene un plan y un propósito para cada persona. Y entre más nos alejemos de Dios, Dios más va a alejar ese plan. O sea, va a ser como volver al mismo lugar, volver a estar repitiendo lo mismo. Amén. Dios no va a llegar a completar el propósito en tu vida mientras no te ponga firme en seguirlo y no apartarte. Porque es verdad, todos pasamos por desánimo, pero en medio de ese desánimo tenemos que seguir. En medio de ese desierto tenemos que seguir. Mientras Edilberto hablaba, estaba leyendo este versículo que es Santiago 15:16. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Amén. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él,
ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración del fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanos. La oración eficaz del justo puede mucho. De eso es lo que te queremos hablar. De que aunque el mundo diga que hay un virus, y está matando muchas personas, y está contaminando a miles y millares de personas, Jesús tiene la salida a tus problemas. Haz oración ahí en tu casa. No juzguemos a las personas que actúan de una manera diferente. Yo quiero enfocarme también en eso, en que prediquemos un Dios de amor. Muchas personas sé que están cancelando sus servicios, pero no lo juzgues, porque tú no sabes si viene de parte de Dios ese sentir de cancelar el servicio, porque tal vez Dios los quiere librar de cualquier contagio. Quizás el caso tuyo con tu iglesia no sea así, pero quizás a esta persona Dios le puso el sentir. Entonces no lo juzguemos, que cada quien obre conforme a lo que su corazón, su conciencia le diga. Y aunque no vayan a las iglesias, no vayan al servicio, no significa que no podemos buscar de Dios en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestra familia. No dejemos a Dios a un lado solo porque algunas iglesias no van a tener servicio. Respetamos la decisión de cada quien y sabemos que todo tenemos que hacerlo con cordura, sabiendo de que tampoco nos debemos exponer. Y yo quiero leer ya para finalizar el Salmo 91. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, habrán a tu lado miles de infectados. En el mundo hay miles de infectados. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia y lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Nosotros tenemos palabras. Si tú estás sirviendo a Dios bien, si tú le estás buscando, tú tienes palabra con que decirle: Señor, esta es tu promesa. Podemos reclamar las promesas del Señor, las promesas que Él nos ha hecho, que Él nos librará Amén. De todo mal. Pero para eso necesitamos estar bien con Dios. No te estoy diciendo que seas perfecto, te estoy diciendo que trates de agradar a Dios, que busques la manera de agradar a Dios, porque nadie es perfecto, todos fallamos. Pero la diferencia es que habemos personas que no queremos fallar, que queremos hacerlo bien delante de Dios. Y aunque a veces en ese intento de querer hacer bien delante de Dios, fallamos, nos sacudimos, nos levantamos y seguimos, porque la vida no se acaba ahí cuando yo le fallo a Dios. La vida continúa y no porque le falle una vez me voy a rendir. Porque decía Pablo que es una carrera, y esta carrera que corremos nosotros los cristianos no se acaba cuando llegue el primero. La carrera se acaba cuando llegan todos los que tienen que llegar conforme al propósito de Dios. Aquí la meta no es llegar primero, aquí la meta es llegar. Y con esto me despido y le dejo la palabra a Edilberto. Dios les bendiga, que Dios los cubra con su sangre preciosa, que Dios sea el que ponga un vallado en la vida de cada uno de ustedes y los guarde de toda enfermedad. La palabra dice, aquí dice que yo envío el ángel de Jehová delante de ti para que te guarde en el camino. Recuerde, Dios tiene una promesa para cada uno de nosotros, y es guardar nuestro camino. Donde nosotros nos paremos, ahí va a estar la presencia de Dios. Recuerda que Dios nos promete que Él va a enviar su ángel delante de nosotros, y que en medio de las cosas difíciles que están pasando en estos momentos, tú puedes estar ahí y Dios va a guardarte de toda enfermedad, de todo mal. Hablando de esta enfermedad que ahorita está en el mundo, tocando al mundo. Pero lo que sí te digo es que Dios tiene el control de todo.
Él tiene el control de todo. Él tiene el control de tu vida también, el control de tu familia. Él dirige tus pasos para que no tropieces en piedra, dice la palabra. Así es que yo te dejo con esta palabra. Le doy gracias a Wilkin por este privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Recuerda, Él es el único que puede sanar nuestra tierra, puede sanar tu vida. Amén. Podemos hacer una pequeña oración, Claro. aunque sea corta, mientras nos despedimos como cobertura. Amén. Bueno, le dejo la oportunidad para que vamos a usted orar. cierre con oración. Sí. Padre, te damos gracias, Señor, gracias en esta Señor tarde. Jesús. Que cada persona que esté Bendecimos viendo el video, tu Señor, nombre, Señor, pueda ser en esta tocada por tu tarde tan presencia, maravillosa pueda que ser, tú nos Padre, permites llevada a ti, estar Señor, delante que se de ti, ponga de Señor. acuerdo contigo, Hoy hemos Señor. compartido Te pido tu en el nombre palabra, de Señor Jesús, mío. toca cada corazón, Padre, cada vida, Señor nosotros Jesús. sabemos, sea Padre, tu presencia que tu llenando los palabra corazones, dice que seas tú, que Santo Espíritu, llenando tu palabra las vidas, no Señor. regresa vacía, Gracias, Padre, y por que cada cumple una de el las personas que lo propósito vean, por el Señor. cual tú la has Con enviado. una persona Padre, que lo viera, Señor, sabemos si así que tú, fuera, Señor, tu propósito será tienes cumplido. propósitos, Porque y a todo través, es por propósito, Padre, Señor. Ya no de depende de esta mí, palabra, sino de ti, Señor mío, que Jesús. hablamos a Gracias, través Señor. de humillarnos Gracias, delante Padre, de en el ti, nombre Señor mío, poderoso de Jesús. que Cubre aquellos, cada Padre, persona, que Padre, puedan que pueda ver mirar este video, este cada video, persona Señor que lucha mío, cada día pueda por entrar en servirte, reflexión, Señor, cada persona, y pueda, Señor, Padre, que detenerse, quiere hacer un conocerte. alto en su Y aún, vida Padre, los y que no te poder, conocen, Padre, Señor, que puedan autoanalizarse conocerte. y poder Cúbrelos en el decir nombre de qué Jesús. estoy Cubre el haciendo mundo, yo cubre delante todas de las Dios, personas o qué del estoy mundo, haciendo Padre. para Líbralos, agradar a Señor, Dios. pero que todo La eso que palabra ha nos pasado, llama que Padre, nos les ayude a humillemos en acercarse el nombre a ti, de Jesús Padre. en esta Gracias, tarde. Señor. Todo, Gracias, Padre, Señor Jesús. a ti Tú te eres damos la grande, gloria, tú la eres honra, digno. el honor Tuya y es el la poder gloria, y la la honra, exaltación, Señor. oh Dios mío. Santo eres Gracias, tú, Señor, porque tú Gracias, Cristo. eres nuestro Dios y eres nuestra Gracias, fuerza Cristo. y eres nuestra Gracias, esperanza, Jesús. Señor. Espíritu Santo Amén de Dios. y amén.